Bueno, la presidenta Michelle Bachelet defendió la compra de un terreno cerca donde se desarrollaría el proyecto minero Dominga y que fue inscrito en nombre de su hija. Vamos a conversar de este y de otros temas junto al presidente del Partido por la Democracia, Gonzalo Navarrete. Señor Navarrete, gracias por acompañarnos. Y lo primero que, dentro de todas las cosas que hay que preguntar, no está solamente esto, que es un tema súper relevante, sino que recordemos que también los partidos están en todo el proceso de reinscripción, de refichaje de sus colectividades, que es clave para los procesos eleccionarios. Claro, y se ha hablado mucho de las dificultades del Partido por la Democracia, del PPD, para llegar al refichaje, con un tema adicional, que es que en el caso del PPD, Sí, pues, de su refichaje depende la viabilidad de la candidatura de Ricardo Lagos. ¿Por qué es tan importante? Porque Lagos es militante del PPD, por lo tanto no puede renunciar para ir como independiente. En cambio, Alejandro Guiller, por ejemplo, al ser independiente sí tendría otras alternativas si es que el partido que lo apoya, el Radical, no logra reficharse. bueno, y vamos a conversar entonces justamente con el presidente del Partido por la Democracia, señor Navarrete. Muchas gracias por acompañarnos. Y lo primero que queremos preguntarle es, ¿un presidente o una presidenta, mientras está en el ejercicio de su cargo, puede hacer negocios? Bueno, evidentemente, buenas noches. Los temas de los negocios y la política es una separación que es evidente hoy día, que forma parte de los requisitos, pero de lo que usted se refiere con respecto al tema se le preguntó hoy día, eso no tiene nada que ver con los negocios, eso tiene que ver con, fundamentalmente, como ella lo explica, una compra que no tenía una proyección en el ámbito de los negocios. Yo creo que ella lo aclaró suficientemente. Ella hizo un ejercicio de honestidad que a mí me parece súper valorable y que no tiene nada que ver con respecto a lo que se ha venido discutiendo en cuanto hay un candidato presidencial que ya lleva mucho tiempo y que mañana lo oficializa, es que está en una relación bien compleja entre los intereses de los negocios, los intereses de la política, el espacio de la familia, y creo que confundir ambas cosas no tiene ningún sentido. Pero además yo creo que es el momento de elevar el debate. Lo que está en discusión es qué tipo de proyecto país, qué futuro tiene cada una de las coaliciones, qué es lo que plantean los candidatos presidenciales, y ese es el tema central hoy día. Señor Navarrete, usted dice que la presidenta hoy hizo un ejercicio de honestidad que usted valora. ¿Por qué no se hizo ese ejercicio antes entonces? ¿Por qué tuvo que aparecer esta información en la prensa, ser publicada, para que la presidenta Bachelet contara de esta inversión o de este negocio, pongan el nombre que quiera, que realizó? ¿Ese ejercicio de honestidad no debería haber sido al momento de realizar la compra? Porque finalmente no tiene nada que ver un proyecto como el de Dominga con que alguien compra una parcela o en un lugar que finalmente no tiene un espacio del negocio en torno a los temas de lo que hoy día se discute. Yo creo que si uno lee bien lo que está ocurriendo, finalmente esto aparece una reinformación que ya se conocía en un ámbito de debate cuando se discute 44.000 millones de pesos que están en ámbito de eventual evasión tributaria, con que hay una estructura de financiamiento de 2.500 millones de dólares que finalmente está en discusión si efectivamente tiene algo que ver o no con los temas de desarrollo económico, pero también de protección de áreas relevantes para la ecología. Creo que ahí hay una mezcla que es completamente inadecuada y la presidenta contesta en el momento en que, por una mirada más bien de prensa, se trata de colocar o empatar cosas que no tienen nada que ver una con la otra. A ver, dos cosas. Primero, usted es el que primero ha nombrado al expresidente Sebastián Piñera. Nosotros no lo hemos hecho en ningún momento. Le estamos preguntando por un tema que concierne a la primera autoridad del país. Y nuevamente le insisto en el punto. ¿Por qué usted valora lo que usted llama un ejercicio de honestidad que ha hecho hoy día la presidenta, y si no sigue siendo válido que lo hiciera antes? Y se lo menciono porque además hubo un antecedente. Lo que se sabía es de la compra de Natalia Compañón de terrenos en el norte de Chile. En algún minuto también se supo que había sido comprado uno de ellos por la hija de la presidenta. Pero lo que se agregó como nueva información y que no deja de ser relevante es que era la presidenta la que había pagado por ese terreno. Entonces le insisto, ¿por qué usted valora este ejercicio de honestidad ahora? Y si lo valora ahora, si no hubiera sido mejor antes. Porque el momento del debate no tiene que ver con que alguien compró una parcela, tiene que ver con que eso está ubicado en un espacio del debate más público que tiene que ver con lo que es el desarrollo de una inversión minera que tiene un alto componente hoy día de debate político.
porque la discusión no aparece porque alguien compró una parcela de 5.000 metros cuadrados. Ese no es el punto, porque finalmente cualquiera tiene el derecho legal de comprar una parcela en cualquier parte. El debate se hace porque eso tiene relación con el debate en torno al tema de la inversión de Dominga. Entonces estamos tratando de enredar o confundir cosas que finalmente le hacen mal a todo el mundo de esta falta de credibilidad de la política. Y la presidenta, frente a un tema que, comillas, aparece como un cuestionamiento lateral, hace una expresión de honestidad y dice, mira, esto es lo que ocurrió. No es que se discuta que alguien compró una parcela en Pitrufjeni y que por lo tanto eso no corresponde, porque ahí no hay nada ilegal, sino que se trata de mezclar esto con un proyecto que hoy día tiene un debate muy profundo sobre su importancia en términos de empleo, con respecto al tema de los temas medioambientales, cómo funciona la institucionalidad, la eventual acusación en torno a que allí hay una suerte de intervención del gobierno, que son cosas completamente distintas, y en este enredo finalmente lo que se pretende es que la ciudadanía finalmente termine pensando en que la separación entre dinero, política y negocio no está suficientemente resuelta, y la presidenta dice la verdad y eso es el tema que hay que cerrar. Señor Navarrete, nadie discute la legalidad de la operación, lo que se discute es la prudencia de la operación, sobre todo considerando, lo pongo en un escenario alternativo. Imagínese que las autoridades regionales hubieran dado la aprobación para el proyecto Dominga. Hubo un empate que tuvo que dirimir el intendente. Perfectamente podría haber ocurrido. Y que después de que se hubiera dado esa aprobación, se hubiera conocido esto. Hoy el gobierno estaría en una crisis mayor. ¿No es más prudente abstenerse de cualquier tipo de negocios o de cualquier tipo de inversiones mientras una persona está ocupando la presidencia de la República, precisamente para evitar que se pueda dar lugar a suspicacias o que se pueda dar lugar a acusaciones de conflicto de interés que pueden tener un efecto político nocivo? Sí, pero esto ocurre muchos años antes. Esto no tiene nada que ver con el proyecto Dominga. Eso no tenía que ver con las decisiones. Lo que se trata de mezclar son cosas que no tienen mezcla. Y por lo tanto creo que allí efectivamente hay un tema de una mirada de operación comunicacional que no corresponde. Ese proyecto ya existía en la época en que se produce la compra. Pero era un proyecto inicial que estaba recién en una etapa de evaluación primaria. De verdad, el que se trate de decir que en ese compra tiene que ver con un proyecto de Dominga y con una intervención inadecuada de mezclar política y negocio, de verdad creo que es extremar las cosas hasta un nivel más allá de todo lo razonable. O sea, ahí hay un debate mucho más profundo. Una aclaración. El que está poniendo ese link es usted mismo. Nosotros le estamos preguntando si finalmente hay un tema de prudencia por las suspicacias que se pueden generar. No estamos acusando de que haya un link entre una cosa y la otra. La pregunta es por la prudencia política, porque evidentemente desde el minuto en que el tema está instalado y no pasa en el fondo inadvertido, la suspicacia existe. El punto es la prudencia. Pero mira, la elevación de un nivel de debate sobre temas que son mucho más profundos. ¿Cómo se logra compatibilizar una gran inversión minera con la protección del medio ambiente, con la entrega de empleo y con un rol de los gobiernos regionales en torno a evaluar pertinentemente y dejar que la institucionalidad funcione? Esto de la prudencia, cuando alguien hace muchos años atrás, sin tener que ver con este proyecto, hace una compra, comillas, de una parcela que no tiene significado desde el punto de vista económico, creo que volver a insistir en lo que ustedes plantean está colocando esta conversación en algo que finalmente no tiene que ver con el mirada de desarrollo del país. La separación entre negocio y política es evidente, es necesaria y es clara. Y eso yo creo que la presidenta transparenta lo que ocurrió hace ya cerca de 8 años atrás. Entonces, de verdad, creo que no tiene sentido seguir dándole vuelta a una discusión que no tiene importancia con respecto al tema central, cómo las grandes inversiones hacen compatible el desarrollo regional con la ecología y con el empleo, y que la institucionalidad funcione, porque finalmente lo que está ocurriendo aquí es que la institucionalidad ambiental no está dando cuenta del conjunto de factores que deben resolver 2.500 millones de dólares. ¿Qué le hacen falta a Chile? Eso no me cabe duda. Solo para dejar claro el punto antes de pasar a otro tema, ocurrió esto hace 3 años, no hace 8. Ocurrió en marzo de 2014 cuando la presidenta Bachelet estaba asumiendo en La Moneda. Pero pasemos a otro tema. Mañana se va a lanzar la candidatura del expresidente Sebastián Piñera. Sabemos que las semanas previas han estado marcadas por una serie de revelaciones
sobre conflictos de interés en sus negocios y la relación con la política. Sin embargo, Sebastián Piñera sigue claramente siendo el primero en todas las encuestas. ¿Por qué, en opinión suya, Piñera sigue liderando, sigue siendo el candidato que va primero, pese a todas las revelaciones que ha habido acerca de este tema? Bueno, pareciera ser que una parte importante del electorado de centro derecha tiene asumido eso como algo relativamente natural y que pareciera ser que no es relevante. Yo creo que ahí hay un tema bien de debate sobre lo que Chile entiende como son la relación entre un candidato presidencial que tiene un rol y que la centro derecha esto está relativamente legitimado, pero bueno, eso es un tema que tendrán que resolver los electores de centro derecha. La instalación de Piñera como candidato de la centro derecha desde mañana, cosa que él ya viene haciendo hace bastante tiempo, creo que abre un espacio de debate que es súper necesario. Como hoy día el tema del crecimiento económico no solo se hace desde la perspectiva de lo que venía siendo commodity, sin valor agregado, sin un desarrollo importante de nuevo emprendimiento, de nuevo rol del Estado, en que finalmente hoy día no es solo volver a un modelo que era fundamentalmente lo neoliberal, en que el Estado solo evalúa proyectos pero no toma iniciativa, y en que aquellas cosas que se han instalado, que esto es bien relevante, parte importante del no crecimiento hoy día tiene que ver con la incertidumbre o con la desconfianza. Se nos acabó el tiempo, pero brevemente usted dijo, el electorado de centro derecha ya tiene asumido eso respecto a Sebastián Piñera. ¿Eso qué? Eso en que finalmente Sebastián Piñera es un empresario que tiene los límites no suficientemente claros en lo que son los intereses de él como empresario y en su entorno, y con respecto a lo que significa el rol del Estado, porque buena parte de las acciones que el Estado regula o desregula tienen que ver con los negocios, y por lo tanto esa separación que requiere un nuevo fideicomiso mucho más extenso, que efectivamente vea todas las inversiones, finalmente eso le hace bien al país. Resuelto eso, que yo creo que efectivamente Sebastián Piñera lo va a resolver en un corto plazo, lo que viene es cuál es el modelo de desarrollo. Y creo que lo que va a entrar en el debate, afortunadamente desde mañana, es cuál es el modelo de desarrollo de la centro-derecha y cuál es el modelo de desarrollo de la centro-izquierda. En que cuando el gobierno toma una decisión junto con la nueva mayoría, en que para seguir apostando al crecimiento se requería una reforma tributaria, se requería terminar con el binominal que finalmente estableció un derecho a veto, en que se requiere un proceso de reforma educacional que garantice derechos. Y que tenía que haber una relación entre empresarios y trabajadores a través de la reforma electoral, que son aquellas cosas que la derecha dice que generan desconfianza. ¿Cuál es el modelo entonces entre Estado, trabajadores, universidades y empresarios, que requiere un nuevo trato, que requiere un nuevo compromiso de un desarrollo económico mucho más democrático del que hemos tenido hasta hoy día? Señor Navarrete, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buena